Hay una guerra en la cual todos nosotros estamos involucrados. Nadie se escapa. Y esta guerra no es la guerra como la que usted ha visto en la televisión o ha escuchado, donde participan tanques de guerra o participan metrallas o bombas o aviones de guerra. No, esa es la guerra moderna, humana. Pero nosotros, hermanos, tenemos una guerra espiritual. No la podemos ver, es invisible para nosotros. Pero el daño que causa o el efecto que causa, hermano, esa guerra en la vida del ser humano, sí es visible. Ahora, cuando hablamos de reino espiritual, estamos hablando de un reino de la muerte. Y este reino espiritual, ustedes saben quién lo lidera. Lo lidera Satanás, pero él es el líder del cual está provocando daños, destrucción a nuestra familia. Y eso es lo que estamos viviendo y es lo que todos estamos palpando. Hoy estamos bien y mañana no sabemos qué pasará. Pero para eso está, hermano, que todos nosotros tengamos que prepararnos. Y la preparación es todos los días. Tenemos que prepararnos todos los días. Dios está hablando a través de Pablo y nos está diciendo que ese enemigo, Satanás, que gobierna a todos esos demonios, no son cualquier cosa. Dice, potestades, gobernadores de las tinieblas, principados. Amén. Son demonios de élite que va a causar dolor, destrucción, muerte, daño a nuestro hogar, a nuestra familia, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ese es el enemigo a quien nosotros nos estamos enfrentando, y dice Pablo que no podemos pelear con Satanás. No podemos pelear con los demonios. Porque, hermano, Satanás es más fuerte que todo ser humano. Los demonios son más fuertes que cualquier otro de nosotros. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pablo lo está diciendo. Incluso el Señor mismo lo dice, que tenemos que aprender a defendernos de este enemigo invisible que causa daño. ¿Qué parte de la Biblia usted ha leído que dice el Señor que debemos de atacar a Satanás o que debemos de atacar a los demonios? No se puede. Pero dice el Señor, resistid al diablo. Y cuando habla de resistir, ¿de qué está hablando? De aguantar, de tolerar, de soportar. Y cuando tú hayas pasado por ese momento, entonces dice el Señor, Dios te va a dar la salida. Jesús mismo lo demostró, hermano, en la palabra está, la Biblia mismo lo dice, en el libro de Mateo, cuando él fue tentado en el desierto. El único que tiene el poder, iglesia, para destruir a Satanás y a los demonios, es Dios. Y ahora Dios quiere tratar con cada uno de nosotros para nosotros podernos defender. ¿Cómo nosotros nos estamos defendiendo día a día? Nos ha dado un arma increíble, poderosa, pero muchas veces no la usamos cuando debe ser esa arma usada a diario, usada todos los días, al levantarse, al salir, al llegar a casa, todos los días. Nos ha dado esa arma poderosa que se llama la oración. ¿Cómo vamos a resistir si no estamos usando esa arma que Dios nos ha dado? No es solamente el hecho de venir a los caminos de Dios, significa que estamos libres de no ser dañados, de no ser destruidos. Pero lo que causa el enemigo es mortal. Te destruye. Te destruye.
Tal vez no te puede matar, pero te destruye el alma. Te destruye el corazón. Alguien me decía el otro día, tengo fe, pastor, pero tengo miedo también. ¿Quién está obrando ahí? Satanás. ¿Qué está poniendo en la mente? Duda. ¿Qué está poniendo el enemigo? Duda. Y cuando tú dudas, iglesia, ¿sabe qué significa cuando tú dudas? Es que estamos nosotros bajando la guardia. Y cuando tú bajas la guardia, amado hermano, significa que no estás cuidando tus defensas. Cuán importante, hermano, es cuidar las defensas. Por eso es que cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús no lo reprendió como hijo de Dios, como él, hijo de Dios. Lo reprendió es con la palabra que papá le había dado. Escrito está. Escrito está. Hoy en día hay una mala costumbre. Y dice, es que yo oro, yo oro. Y no les digo que no les voy a creer, yo les creo que oran. Pero la cuestión es cómo están orando. ¿Cómo estamos orando? Si está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero ¿qué pasa hoy en día? Mire lo que el enemigo nos hace pensar. ¿Y cómo nos ataca? Creyendo que con quien tenemos que enemistarnos no es con Satanás, sino con nuestros enemigos, con nuestros amigos, con los que están a nuestros alrededores. Y comenzamos con la pelea. Comenzamos las esposas comienzan a pensar que el esposo es su mayor enemigo. Los hijos comienzan a pensar que los padres son sus enemigos. Que los consejos que ellos les dan ya están grandecitos para escucharlos. Y que ellos pueden hacer lo que quieran. Cuando tú bajas la guardia, ¿qué va a ocurrir? Descuidamos nuestra defensa. ¿Y cómo podemos estar preparados para el día malo? Pero cuando mi padre se enfermó, lo primero que hice fue orar pidiéndole a Dios que me dé fortaleza para cuando llegue el momento de su partida. Porque tenía un gran peso sobre mis hombros, era el único hijo varón. Y yo ya estaba preparado. Porque Satanás en esos momentos de dolor es donde quiere destruirte. Y comienzas tú a cuestionar a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero aprendí a aceptar. Aprendí a aceptar. Entonces, ¿dónde va a actuar Satanás con sus demonios? En nuestra mente. Haciéndonos pensar cosas completamente contrarias a las que Dios quiere que tú pienses. ¿Y cómo nosotros entonces, hermanos, vamos a defendernos de este enemigo? De estos demonios, de estos principados, de estos gobernadores de las tinieblas, de estas huestes espirituales de maldad, dice que se mueven en las regiones celestes. Estamos invadidos. Invadidos. Y nos entristecemos. Y comenzamos a dudar. ¿Y dónde está la palabra? Amén. ¿Dónde están entonces las promesas de Dios? Si es con la que nosotros tenemos que defendernos. Con la oración, con el estudio de la palabra y con la sabiduría que el Señor nos da del cielo. Son tres armas muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Si no hay fe, no vamos a poder derrotar ese espíritu de la muerte. Amén. Porque para eso vino Jesús. Jesús vino a morir por nosotros. Pero también, hermano, vino para destruir ese reino espiritual de la muerte. Y lo destruyó. La palabra nos dice que Él resucitó de los muertos. Satanás lo que hace, ¿qué cosa es? Empujarnos, guiarnos, jalarnos a las cosas negativas para que estemos completamente desarmados.
Y descuidamos la oración, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos la fe, descuidamos la sabiduría que Dios nos da. Primera de Pedro, capítulo 5, 9 y 11. Perdón, vamos a empezar del 8. ¿Sí? Del 8 al 11. Dice así: sed sobrios. Significa estar despierto. Velad. Estar con los ojos bien abiertos, mirando. Porque vuestro adversario, el diablo, Satanás o Lucifer, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Al cual, ¿qué dice? Reprenderlo. ¿Ah? Resistir. Resistir, aguanta, soporta, toléralo. Firmes, dice en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos van a sufrir. Todos vamos a sufrir, pero dice el Señor, resistir. Resiste, resiste. Porque así como tú estás resistiendo los padecimientos, las dolencias, los sufrimientos, la angustia, el dolor, la miseria, la pobreza, otros en otras partes del mundo también están pasando por lo mismo. ¿Y cómo nos vamos entonces a defender con ese ejército que tiene Satanás? La oración. La oración. Mi padre es el hombre que yo más amaba en la vida. Hasta el día de hoy lo amo. Pero tuve el valor de enterrarlo y de despedirlo. Pero también me dio el Señor la fortaleza y me dio una promesa. Cuando un día papá lo traje aquí a la iglesia y le hice hacer la oración de fe. Murió a sus 95 años. Hace 6 años que lo perdí. Y la fe, hermano, se mantiene. Que lo volveremos a ver. Tenemos que defendernos. Y si no usamos la palabra, hermano, entonces el enemigo nos va a destruir. Esta es una guerra donde todos estamos metidos en ese problema, en este lío. Y no podemos ni siquiera decir, yo voy a huir. Me voy a esconder. Donde quiera que te esconda, donde quiera que vayas. Ese reino espiritual te va a seguir. Te va a seguir. Por eso es importante estar todos los días orando. Orando. Porque no sabemos el día ni la hora en que venga el reino de la muerte. El reino espiritual, el reino de la muerte, como queramos llamarlo, a visitarnos. Y si viene, ¿cómo nos va a encontrar? Por eso es que el Señor dice que hay que orar todos los días, orar sin cesar. Y decirle al Señor lo más íntimo secreto, tus debilidades. Pero cuando Jesús fue tentado, lo contraatacó con la palabra que el Padre le había dado. Escrito está. Escrito está. No usemos palabrería humana, que eso a Dios, hermano, no lo mueve nada. Use la palabra, use las promesas que Él ha puesto en la palabra de Dios. Ahí vamos a tener éxito. Crea en el Señor. Creamos en el Señor. ¿Qué es lo que hace, amado hermano, el enemigo? Todos los días trata de molestarnos. ¿Cómo nos molesta? Trata de lastimarnos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos frágiles. Y como somos frágiles, hermano, somos fácil de olvidar las promesas. Cuando Satanás te ataca, si esta hermanita no lee la Biblia, entonces comienza a ponerte la duda. Comienza a ponerte la incredulidad. Pero cuando tú la lees, sabes que todo es posible, dice la palabra, ¿para él qué? Para el que cree. Entonces usted va a decir, yo no le creo
a lo que veo. Yo le creo a lo que dice la palabra del Señor. Ninguna arma forjada va a prevalecer sobre mi vida. Ninguna arma de la índole que quiere este enemigo atacarnos va a poder prevalecer ni me va a poder vencer. ¿Por qué? Porque yo soy guiado por el Espíritu Santo. Otra vez nos dice el Señor, resistir al diablo y huirá de vosotros. Seamos obedientes a Dios, someternos a la palabra. Yo no sé dónde está el problema. Y es por la rebeldía que Satanás nos pone, hermano, de no querer obedecer a Dios, de no ser fiel a Dios, de no obedecer su palabra. Entonces dice el Señor, ¿qué dice? Someteos pues a Dios y resistir al diablo. No te dice que lo ataque ni lo contraataque, resístelo. Hay una alabanza, hay un salmo que dice, tú vienes contra mí contra espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Usa el nombre de Jesús para reprender esas huestes de maldad. Usa el nombre de Jesús para que retrocedan esos gobernadores de la tiniebla. Que son poderosos, pero Dios te quiere usar con su palabra para que seamos poderosos en Cristo Jesús. Vemos, amado hermano, que nuestro hogar, cuando somos frágiles, tan frágiles y débiles, comienza nuestro hogar a sufrir. Comienza nuestra familia a sufrir. Nuestro matrimonio a sufrir. Y muchos somos víctimas hasta de hábitos, de costumbres, que lo que hacen es alejarnos sutilmente de la presencia del Señor. Llega la muerte y ¿cómo te encontrabas? ¿Cómo te encontrabas? Si ve la astucia, ¿y qué es lo que hace el enemigo? Inmediatamente trae destrucción, ruina a nuestra vida. ¿Y cómo las trae? De muchísimas maneras. Hoy estamos viendo cómo están siendo arruinadas muchísima gente, millones de gente, con las adicciones, con los hábitos. Y da pena escucharlos cuando dicen, es que no puedo salir de esto, no puedo. No vemos la victoria en Jesús, porque somos débiles. Pero ¿qué pasa si nosotros nos preparáramos, amado hermano, para hacerle frente a este enemigo? Entonces nos vamos a dar cuenta que ellos van a perder. Porque aunque sean poderosos, ellos saben que no pueden ni tienen autoridad sobre nosotros. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Ah, es que yo ya la he leído un montón. Léela otra vez. Te hace más sabio. Cuando no oramos, no estamos preparados para enfrentar absolutamente nada. Y ahí es cuando vienen los problemas, las desgracias, las situaciones, y comenzamos a entristecernos, comenzamos a bajar la guardia, pensamos que hasta ahí acabó todo, no hay solución a nada. Pero hermanos, a muchos Jesús les hizo ver lo contrario. Aquella mujer que iba con su hijo cargando un ataúd, esa madre había perdido todas sus esperanzas. Pero cuando llegó Jesús, esa vida que había sido extinguida por el enemigo, volvió a tener vida. Porque eso es lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida. Tiene que haber cambios. Si no hay cambio, hermano, tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque si yo lo recibo, significa que me voy a someter a la autoridad de Dios. Hoy la gente está más sometida a la autoridad de Satanás y todos los demonios. Y comienzan los conflictos y la pelea con la familia,
con los hermanos, con los amigos, y piensan que las personas que están alrededor son sus enemigos. Pero ellos no son tus enemigos. Ellos no son los que te quieren destruir. El que te quiere destruir se llama Satanás. O dígale usted a ese enemigo cuando ore: no estoy solo. Mi defensa o mi defensor es Jesús. El que me guía, el que me llena de fe es Cristo Jesús. Hágale notar a ese enemigo. ¿A quién tiene usted a su lado? ¿A quién tiene usted a su lado? ¿A quién tiene? ¿A quién tenemos a nuestro lado? ¿A Cristo? Porque déjeme decirle, hermano, que todos esos demonios que le sirven a Satanás están bien estructurados y son muy obedientes a su líder. Si nosotros fuéramos obedientes a Dios, a la palabra de Dios, ¿cuántas veces se manda invitación tras invitación? Y a veces no hacemos caso. El pastor está que me molesta invitándonos a la iglesia. Y no es el pastor, es Dios a través de los siervos que te invita. ¿Por qué? Porque Él quiere cuidar tu alma. Y es que eso tenemos que pensar. El enemigo va a usar todo tipo de estrategia. Va a usar cualquier cosa para destruir nuestra vida. Pero nosotros debemos estar confiados en Cristo Jesús. Yo no sé cómo la gente no se da cuenta lo que Jesús hizo por nosotros. Porque si estuvieran dando cuenta, estuvieran obedeciendo la palabra del Señor, donde nos dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros.